Paulo era un hombre próspero, en la cima de sus 40 años. Tenía todo lo que siempre había deseado, una hermosa esposa, estabilidad financiera, una gran casa, un coche del año y un puesto en una gran empresa. Un día, al salir del trabajo más tarde de lo habitual, conducía de noche por una carretera cuando, de repente, vio a alguien caminando a lo largo de la carretera débilmente iluminada. Al acercarse, vio que era una anciana que caminaba sola bajo la luz de la luna. Sintiendo respeto y compasión, Paulo decidió ayudar a la dama. Detuvo el coche a su lado y le preguntó, ¿puedo ofrecerle un aventón? No es seguro caminar sola aquí a esta hora, dijo amablemente. La dama, visiblemente cansada y un poco asustada, aceptó la oferta con gratitud. Paulo la ayudó a subir al coche, asegurándose de que estuviera cómoda antes de reanudar el viaje. Mientras conducía, intentó conversar, ofreciéndole su ayuda y preguntándole si necesitaba algo, pero ella respondía con pocas palabras, siempre con un aire misterioso. Curioso, Paulo le preguntó por qué caminaba sola por esa carretera tan tarde. La dama dudó, pero poco a poco comenzó a compartir algunos detalles de su vida, lo que despertó aún más la curiosidad y la empatía de Paulo. Sus palabras salían de manera confusa, y llegó a pensar que estaba delirando. Aunque era un hombre experimentado, se sorprendió de ver a esa mujer frágil enfrentar sola la oscuridad. Paulo no entendía cómo no tenía miedo de estar allí, tan tarde, en un lugar tan desolado. Intentó tranquilizarla, asegurándole que su intención era solo llevarla a salvo a su destino. La noche estaba fría y oscura, y el silencio entre ellos hacía que el viaje fuera aún más intenso. La dama apenas hablaba, lo que intrigaba aún más a Paulo, que sentía que ya la conocía, sin poder recordar de dónde. Mientras continuaban su camino, Paulo le hizo varias preguntas para saber más sobre ella, pero la dama evitaba hablar, permaneciendo en silencio, envuelta en su misterio. De repente, un ruido fuerte y aterrador rompió el silencio. Paulo conducía cuando el coche comenzó a comportarse de manera extraña, los neumáticos chirriando fuertemente sobre el asfalto. Intentó con todas sus fuerzas mantener el control, pero el coche oscilaba de un lado a otro, pareciendo incontrolable. La tensión en el aire aumentó, y el ruido de los frenos solo acentuaba la situación aterradora. Todo se volvió caótico en unos segundos, y tanto Paulo como la anciana a la que ayudaba se encontraron en peligro, asustados. Con las manos firmes en el volante y el corazón latiendo rápido, Paulo logró finalmente detener el coche, pero fue difícil. Respiró hondo para calmarse, le preguntó a la dama si estaba bien, ella simplemente asintió confirmando que sí, y él le dijo que iba a ver qué había pasado. Al revisar, vio que la rueda trasera derecha estaba pinchada. Sin perder tiempo, tomó las herramientas del maletero y comenzó a cambiar la rueda, como si ya hubiera enfrentado situaciones difíciles de este tipo antes. A pesar de este imprevisto, estaba decidido a continuar el viaje. Después de cambiar la rueda y verificar que todo estaba en orden, Paulo regresó al coche para continuar su camino. Pero al entrar, se llevó un gran susto, la dama que estaba con él había desaparecido. Atónito y confundido, salió rápidamente del coche y comenzó a buscar alrededor. La noche estaba oscura y solo la luz de la luna y los faros iluminaban el lugar, pero no había señales de ella por ningún lado. Paulo se preguntó si la dama había podido salir del coche durante el incidente, pero le parecía muy extraño, dado su estado frágil. Intentó llamarla, gritando en voz alta, «Señora, ¿dónde está usted?», pero no obtuvo respuesta. Regresó al coche y condujo lentamente mientras la buscaba, pensando que no podría haberse ido muy lejos, pero no encontró ninguna pista. El silencio de la noche solo acentuaba su confusión y ansiedad. Parecía que la dama se había evaporado en la oscuridad, como un fantasma. Después de buscarla en vano, Paulo, aún muy preocupado y a pesar de su deseo de entender lo que había sucedido, se sentía cansado, y sin otra opción, decidió continuar su camino hacia casa. La carretera estaba desierta y silenciosa, pero su mente estaba agitada, llena de preguntas sin respuesta. No podía dejar de pensar en la dama y el misterio de su desaparición. Una vez en casa, Paulo le contó todo a su esposa, pero ella parecía escéptica. Con una sonrisa curiosa, sugirió que tal vez la dama era un espíritu. «Eso suena tan misterioso», dijo ella, medio en broma. Paulo, aún perturbado, respondió, «Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Ella estaba allí cuando se pinchó la rueda, pero cuando volví, había desaparecido sin dejar rastro». Su esposa, mezclando seriedad y humor, sugirió,
Tal vez era un fantasma. Hay leyendas aquí sobre espíritus en la carretera. Paulo, ligeramente irritado, respondió, no digas tonterías, los fantasmas no existen. Solo era una anciana que necesitaba ayuda. Pero a pesar de eso, no podía deshacerse de la extraña sensación que lo perturbaba. Tratando de cerrar la conversación con una nota ligera, su esposa bromeó, la próxima vez que te encuentres con un espíritu en la carretera, no esperes que te crea. Paulo, entrando en la broma, respondió, está bien, cariño. Tendré cuidado con las almas perdidas la próxima vez. Rieron juntos. Hoy ha sido un día lleno de emociones. Vamos a descansar, sugirió ella con ternura. Paulo asintió, aún un poco perturbado por el escepticismo de su esposa sobre el encuentro misterioso, pero decidió no insistir en el tema. Paulo estaba lleno de preguntas. ¿Quién era esa dama? ¿Por qué parecía tan familiar? ¿Y por qué todo a su alrededor parecía tan misterioso? Estos pensamientos giraban en su mente hasta que finalmente se quedó dormido. Cuando se despertó al día siguiente, los recuerdos de la noche anterior aún estaban presentes en su mente. Desayunó con su esposa, conversando sobre el día, y luego la besó antes de irse al trabajo. Pero cuando Paulo abrió la puerta del coche, encontró algo que le intrigó, una manta de lana estaba colocada a los pies del asiento del pasajero. ¿Qué es esto? ¿Una manta? La tomó, y un extraño sentimiento de familiaridad lo invadió. De repente, Paulo recordó a la dama a la que había ayudado la noche anterior. Había una conexión entre esa manta y la mujer misteriosa. Llevando la manta con él, Paulo se dirigió al trabajo, pensando intensamente en lo que iba a hacer. Paulo decidió que, esa misma noche, regresaría al mismo lugar en la carretera, a la misma hora en que la dama había desaparecido del coche. Utilizaría la manta como excusa para intentar averiguar más sobre quién era ella. No descansaré hasta encontrarla, se prometió, decidido a resolver el misterio. Aunque con algo de temor por lo que podría descubrir, Paulo estaba resuelto a enfrentar la oscuridad de la noche. Confiaba en su intuición y estaba decidido a encontrar respuestas. Así, condujo con cuidado por la carretera, examinando cada rincón y curva en busca de una señal de la dama. La noche estaba oscura, envuelta en tinieblas y silencio, pero no se dio por vencido. Después de recorrer un buen trecho, Paulo vio una figura solitaria a lo lejos, que se parecía a la que había encontrado la noche anterior. Pensó, ¿la he encontrado? No lo puedo creer. Al acercarse, se dio cuenta de que era la misma dama. Con un suspiro de alivio y una oleada de emoción, se detuvo a su lado. Buenas noches, señora. ¿Se acuerda de mí? ¿Puedo llevarla de nuevo?, preguntó amablemente Paulo. La dama subió al coche, pero permaneció en silencio, como la noche anterior. Entonces, Paulo le mostró la manta y le preguntó si le pertenecía. La dama, que hasta entonces había estado tranquila, abrió los ojos de sorpresa. Extendió la mano para tomar la manta, pero Paulo la detuvo un momento. Por favor, dígame de dónde viene. Me parece muy familiar, pero no puedo recordar dónde la he visto antes, dijo Paulo, lleno de curiosidad. Después de un breve silencio, la dama habló finalmente. Cuando eras pequeño, tu madre solía envolverte en una manta similar a esta, hecha del mismo tipo de lana suave y cálida, dijo ella con una voz tranquila y un poco triste. Paulo se sorprendió por lo que escuchó. De repente, una oleada de recuerdos de su infancia lo invadió. Las palabras de la dama abrieron una puerta al pasado, conectando el presente de Paulo con recuerdos que pensaba olvidados. La carretera oscura y solitaria se transformó en un camino para comprender una parte de su pasado que no recordaba. Sorprendido y confundido, Paulo luchaba por entender la situación. ¿Cómo es posible que sepa algo tan íntimo sobre mi madre y yo?, preguntó, con la voz temblorosa y la garganta apretada. Verá, mi madre Alessandra falleció hace muchos años. ¿Cómo puede conocerla?, insistió, con una mezcla de sorpresa y desesperación. La dama, que solo había hablado para compartir ese fragmento de historia, volvió a quedar en silencio, dejando a Paulo perdido en sus propios pensamientos y emociones. Estaba confundido, tratando de entender cómo esta desconocida sabía tanto sobre su vida y si esa manta realmente formaba parte de su pasado. Paulo tenía un nudo en el estómago y pensamientos aterradores. Miraba a la dama frágil a su lado y no podía evitar pensar que, detrás de esa apariencia delicada,
había algo mucho más oscuro. El viaje continuó, y durante una hora entera, Paulo luchó contra sus miedos y dudas, intentando hacerla hablar, pero ella persistía en permanecer en silencio. De repente, como si una luz se hubiera encendido en la mente de Paulo, recordó dónde había visto a esa dama antes. «Ah, lo sé. Usted es la vendedora de verduras cerca de mi oficina», exclamó, sorprendido por la conexión que acababa de hacer. La dama, con una mirada dulce y frágil, asintió para confirmar. Pasaba sus días vendiendo productos frescos cerca del edificio de Paulo y regresaba a su casa simple en el campo, a menudo en autos con gente amable. Ahora entiendo por qué su rostro me parecía familiar, pero aún no comprendo cómo sabe tanto sobre mí y sobre mi madre, dijo Paulo, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. A pesar de haber resuelto parte del misterio sobre la identidad de la dama, otro enigma surgía, lleno de preguntas sin respuesta. Al ver la confusión en los ojos de Paulo, la dama comenzó a contar historias de su infancia, dejándolo perplejo por el conocimiento que tenía de momentos tan personales. Paulo, completamente asombrado, escuchaba mientras la dama describía detalles de su pasado con una precisión desconcertante. El aire parecía mágico, como si la historia se transformara en leyenda. Finalmente, la dama le pidió a Paulo que se detuviera, señalando una pequeña casa a lo lejos. «Ahí es donde vivo», dijo, señalando la modesta morada. Impulsado por una mezcla de curiosidad y urgencia por comprender el vínculo que los unía, Paulo detuvo el coche, listo para descubrir más sobre este misterioso lazo. Pero antes de que la dama bajara del coche, comenzó a cantar una melodía suave. Su voz llenó la tranquila noche con una canción melancólica. Paulo permaneció paralizado, escuchando atentamente mientras la voz de la dama resonaba en el silencio de la noche. La melodía parecía venir de otro tiempo, conectando a Paulo con un pasado que no conocía. «Que este amor maravilloso dure para siempre, que tus ojos permanezcan siempre conectados a los míos, que sigamos compartiendo este amor eterno», cantaba la dama, con palabras cargadas de emoción. Paulo permaneció inmóvil, atrapado en sus recuerdos, como si no pudiera reaccionar, mientras la dama salía del coche y se dirigía hacia su casa, dejando tras de sí solo el eco de su canción en la carretera desierta. Paulo, desconcertado, tenía la melodía que la dama había cantado resonando en su mente. Las palabras, la melodía, todo le resultaba dolorosamente familiar. Entonces se dio cuenta: «Es la misma canción que mi madre cantaba para hacerme dormir cuando era niño», dijo Paulo en voz alta, con su voz cargada de sorpresa y nostalgia. Un escalofrío recorrió su espalda al reconocer la conexión. La melodía que su madre cantaba en su infancia ahora era entonada por esta mujer enigmática. Atrapado entre el miedo y la fascinación, Paulo sintió que debía saber más sobre esta figura misteriosa que conocía tantos detalles íntimos de su vida. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué ella? Estas preguntas martillaban su mente, mientras la oscuridad circundante se volvía aterradora. Paulo solo veía la silueta de una pequeña casa solitaria en medio de la nada. Un velo de misterio parecía envolver el lugar, pero Paulo no se dejó intimidar y decidió acercarse a la casa. Cada paso que daba hacia la casa aumentaba su adrenalina, mezclada con un creciente miedo. Paulo estaba decidido a enfrentar todo lo necesario para obtener respuestas. Tomó una profunda respiración para calmar sus nervios y miró por la ventana. Allí, bajo la débil luz de una lámpara, la dama parecía esperarlo, como si ya supiera que él vendría. Con un valor renovado, Paulo se preparó para descubrir finalmente la verdad sobre el misterio que lo rodeaba. Paulo entró en la casa sin esperar respuesta, sintiendo el silencio como una presencia tangible. En el interior, la atmósfera estaba cargada de una expectativa, como si algo grande estuviera a punto de suceder. En el centro de la habitación, vio una mesa con varias fotos esparcidas. Al mirarlas más de cerca, se dio cuenta de que eran fotos de su infancia, recuerdos que pensaba haber dejado atrás, pero que ahora volvían a aparecer con una fuerza inesperada. ¿Cómo podía tener esta dama fotos tan personales de él? Un escalofrío recorrió la espalda de Paulo, pero antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, escuchó un movimiento detrás de él. Al volverse, vio a la dama mirándolo con una expresión de miedo y resignación. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Paulo, su voz temblando de emoción y confusión. ¿Por qué tiene fotos de mí cuando era niño? La dama, visiblemente alterada, parecía tener dificultades para hablar. Sus ojos reflejaban un profundo miedo,
y Paulo se dio cuenta de que ella escondía una historia mucho más grande y complicada de lo que había imaginado. La tensión entre ellos aumentaba con cada segundo, haciendo la atmósfera aún más misteriosa y urgente. Al intentar hablar, la dama comenzó a murmurar, pero sus palabras salían temblorosas. Estaba tan asustada que sus manos temblaban visiblemente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Paulo insistió, su voz llena de urgencia. ¿De dónde sacó estas fotos? ¿Cómo conoce la canción que mi madre solía cantarme? La dama, tomada por el miedo, dejó escapar un grito ahogado y se cubrió el rostro con las manos, como si quisiera esconderse. Paulo, ahora decidido, se inclinó hacia ella, su presencia volviéndose aún más intimidante. Por favor, explíqueme, pidió Paulo, tratando de mantener un tono calmado a pesar de su frustración. Necesito entender qué está pasando. Al ver el terror en los ojos de la dama, Paulo finalmente retrocedió, dándose cuenta de que estaba asustándola. Dio unos pasos hacia atrás, tratando de parecer menos amenazante. Lo siento, no quería asustarla, murmuró Paulo, ahora con un tono de arrepentimiento. Me sorprendió ver estas fotos de mi infancia aquí. Extendió la mano en un gesto de paz, esperando que la dama se sintiera lo suficientemente segura como para explicar el misterio detrás de las fotos y la canción que su madre solía cantar. Finalmente, la dama comenzó a hablar, con lágrimas en los ojos y la voz temblando. Contó que, cuando era joven, había trabajado para la madre de Paulo, Alessandra. Era una época difícil para ella, especialmente como madre soltera. Alessandra, al descubrir que estaba embarazada y sin apoyo, le ofreció una solución que parecía perfecta en ese momento: adoptar a su hijo. Alessandra me dijo que podía ofrecerle a mi hijo el futuro que yo no podía darle, relató la dama, su voz quebrándose aún más al hablar. Acepté porque quería lo mejor para él, incluso si eso significaba confiarlo a otra persona. Pero después de que Alessandra adoptó a mi hijo, cortó todos los lazos conmigo y me prohibió mantener el menor contacto con él. Paulo, aún asimilando lo que escuchaba, finalmente logró preguntar: ¿Usted dice que soy su hijo? La dama asintió, mirando a Paulo con una expresión de tristeza y amor maternal. Sí, Paulo, eres mi hijo. El silencio que siguió fue abrumador, interrumpido solo por los suaves sollozos de la dama. Paulo tuvo la sensación de que el mundo a su alrededor había cambiado por completo, con las piezas de un rompecabezas que nunca había sospechado empezando a encajar, revelando una verdad que nunca hubiera imaginado descubrir. La dama continuó explicando que, después de haber sido separada de su vida, pasó años buscando a Paulo y a Alessandra. Un día, mientras vendía frutas, lo vio pasar, y cuando sus ojos lo vieron, sintió que era él, el hijo que había estado buscando durante tantos años, como si algo en su corazón confirmara que era él. Entonces, decidió seguirlo y vio la empresa en la que trabajaba. Decidió trasladar su puesto cerca de la empresa. Si no podía ser parte de su vida como deseaba, al menos podría verlo crecer desde lejos. Pasaba sus días vendiendo frutas y verduras cerca del lugar de trabajo de Paulo, solo para poder verlo, incluso de lejos, esperando que un día tuviera el coraje de decirle la verdad. Lo vio llegar a la empresa cuando aún era joven, vio los días en que salía de la empresa saltando de alegría por una promoción, y los días tristes, cansado por la carrera contra el tiempo. Siempre esperé que algún día entendieras por qué hice esto, y que me perdonaras, dijo la dama, con la voz cargada de esperanza y tristeza. El día en que volví a casa y te detuviste para ayudarme, en ese momento, cuando vi que eras tú, no podía creerlo, era como si, en ese instante, todo estuviera escrito para que te contara toda la verdad. Pero no tenía suficiente valor, así que salí del coche mientras estabas distraído y me adentré en el campo de maíz. La segunda vez, era como si tuviera una segunda oportunidad, sabía que en el fondo, reconocerías la canción. Perdóname por no haberte dicho esto antes. Paulo, abrumado por la emoción, luchó por contener sus lágrimas. Paulo sintió en su corazón el peso del sacrificio que ella había hecho por él. Incapaz de contener su emoción, se acercó a ella, tomó sus manos arrugadas y las apretó, en un gesto de ternura y reconciliación. No tienes que pedirme perdón, dijo Paulo, con la voz entrecortada por la emoción. Eres mi madre, y nada cambiará eso. Haré todo lo posible para compensar los años que hemos perdido. El lugar se llenó de un silencio cargado de emoción, solo roto por el sonido del reloj en la pared y su respiración. Paulo, entendiendo la importancia de este momento, reafirmó su promesa.
Me aseguraré de que vivas el resto de tus días en confort y amor. Te llevaré a casa conmigo, para que puedas vivir conmigo y ser parte de mi familia, como siempre debió haber sido. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, asintió, agradecida. No necesitaba palabras para expresar el alivio y la felicidad de ser finalmente reconocida y aceptada por su hijo. La canción de cuna y la manta vieja, fragmentos de un pasado compartido, ahora servían de puentes entre su mundo de sacrificio y este nuevo mundo de aceptación y amor. Paulo, renovado por el reencuentro y fortalecido por la verdad, se sentía listo para enfrentar lo que viniera. Juntos, madre e hijo estaban preparados para comenzar un nuevo capítulo, lleno de posibilidades y promesas de redención y felicidad. Pasaron los años, Elena envejeció y falleció, y Paulo sintió una profunda tristeza, pero también una inmensa gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer y vivir con su madre biológica durante los últimos años de su vida. Cada visita a la tumba de Elena se convirtió en un momento de recuerdo y reflexión para Paulo. En el silencio del cementerio, entre el murmullo del viento y las hojas cayendo suavemente, se sentía reconfortado al pensar en el amor incondicional que sus dos madres, Alessandra y Elena, le habían ofrecido. Aunque había sido criado por Alessandra y descubrió a Elena más tarde en su vida, Paulo comprendió que el amor maternal no tiene límites, y que ambas siempre lo habían considerado su hijo. Ante las tumbas de Alessandra y Elena, recordaba con ternura los momentos preciosos que había compartido con cada una de ellas, las canciones de cuna de Elena y los cuidados afectuosos de Alessandra. Cada recuerdo era un tesoro guardado en su corazón, una prueba del vínculo eterno que los unía, más allá del tiempo y la muerte. Gracias a estas dos mujeres, Paulo aprendió el verdadero significado de la familia y del amor. Cada una, a su manera, le mostró cómo el amor puede transformar y enriquecer la vida, incluso en las situaciones más difíciles. La lección más valiosa que aprendió fue que el amor maternal, en todas sus formas, tiene el poder de sanar y dar fuerza. Agradecido por la oportunidad de amar y ser amado por dos mujeres tan extraordinarias, Paulo lleva en su alma el amor inquebrantable que recibió de ellas. Los recuerdos felices y los momentos compartidos son ahora faros que guían su camino. En un día de trabajo muy ocupado, mientras Paulo estaba en la empresa, su esposa comenzó a sentirse mal después del almuerzo. Sintió un malestar, un escalofrío empezó a subir, y no entendía por qué. Se preguntó a sí misma, ¿he comido algo que me ha hecho daño? ¿Fue el almuerzo? Mientras iba a la habitación a buscar un abrigo y tratar de calmar el escalofrío, le dio náuseas y corrió al baño. Sintiendo cada vez más mal, llamó a Paulo. Cuando él respondió, notó un hola con voz temblorosa y preguntó, ¿qué pasa, mi amor? ¿Está todo bien? Ella respondió de inmediato, Paulo, me siento muy mal, no sé qué pasa. Entonces él dijo, mi amor, quédate acostada, estoy en camino. Paulo dejó la empresa y condujo hasta casa. Alrededor de una hora después, llegó y encontró a su esposa acostada, pálida. Llamó de urgencia al médico que los atendía y que vivía cerca. El médico, que estaba de descanso ese día, se precipitó a su casa. La esposa le contó todo, y el médico inmediatamente planteó una hipótesis, creo saber lo que pasa. No se preocupen, si mi sospecha se confirma, no es nada grave. Denme 5 minutos, voy a buscar algo. Se quedaron allí, sin entender, pero un poco aliviados por la posibilidad de que no fuera nada grave. 5 minutos después, el médico regresó, fui a la farmacia y traje esto. Ambos miraron sin comprender del todo. El médico dijo entonces, creo que estás embarazada. El silencio llenó la habitación. Miraron al médico con sorpresa. Él añadió, vayan al baño, hagan la prueba y veremos si es así. La esposa fue al baño, temblando de nervios. Paulo empezó a caminar nerviosamente de un lado a otro en la habitación. De repente, Paulo escuchó un grito proveniente del baño. Entró en pánico y corrió a ver qué pasaba. Encontró a su esposa llorando, quien le dijo, Paulo, estoy embarazada. Se sintieron abrumados por una mezcla de alegría y miedo por lo que les esperaba. El médico añadió, ahora, les aconsejo hacer algunos exámenes para confirmar y verificar sus vitaminas y todo lo demás. Pero esta prueba es una de las mejores y más fiables, así que pueden alegrarse. Pasaron los meses, entre exámenes y el seguimiento de todo el embarazo. Finalmente llegó el día para descubrir si tendrían una niña o un niño. Cuando abrieron el documento, se sorprendieron al leer,
Resultado, femenino. Paulo saltó de alegría y le dijo a su esposa, mi amor, ya sé cómo se llamará Elena. En honor a mi madre. Su esposa respondió de inmediato, excelente idea, mi amor, es un nombre muy bonito. Al final, Paulo sabe que el verdadero amor nunca muere, se transforma y sigue vivo en las historias que contamos, en las lecciones que enseñamos y en los corazones que tocamos. El legado de amor, sacrificio y fortaleza de Alessandra y Elena permanece para siempre. ¿Qué te ha parecido esta historia? Deja tus comentarios y comparte este vídeo con tus amigos y familiares para difundir este mensaje de amor y gratitud. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de nuevas historias emotivas que publicaremos para ti.